A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Amigos, bienvenidos a una edición más del noticiero Telesucesos. Hoy día miércoles 26 de enero del 2022 damos inicio a la información. Recuerden que este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Educación de excelencia, un lugar excepcional para crecer. Si buscas un preescolar para tu niño, Preescolar El Parque es la solución. Comunícate al 0997 37 20 81. Bienvenidos. Un día como hoy. Una isla del Caribe tiene un bello nombre en lengua taína. Se llama Quisqueya y traduce Tierra Grande. Hoy la llamamos República Dominicana. Esa isla de música y de playas de arena blanca presenta una historia de impresionante poderío económico. Para finales del siglo XVIII tenía 800 ingenios azucareros, 3.000 siembras de café y 800 de algodón. Además empleaba 1.000 barcos, 15.000 marinos y era el primer productor de azúcar del mundo. Y allí vivían 40.000 blancos dueños de 500.000 de esclavos, que eran los creadores de aquella fabulosa riqueza. Su lucha de independencia incluyó a España, Francia y una invasión haitiana contra la que lucharon de manera denodada hasta conseguir la libertad. El padre de la independencia de Quisqueya, de República Dominicana, se llamó Juan Pablo Duarte, joven dominicano que tras regresar de sus estudios en Europa creó una sociedad secreta para coordinar la lucha. Pero no fue grato el final de Juan Pablo Duarte, padre de la independencia. Él, como otros, no recibió la gratitud que su sacrificio merecía y al final partió de su patria para llegar a Venezuela. En un verso autobiográfico y para recordar su exilio y el de otros compañeros de armas, Duarte dijo: A ellos, que al pueblo le dieron la independencia anhelada, se les oyó despedirse y de su voz apagada yo recogí los acentos que por el aire vagaban. Juan Pablo Duarte, el escritor y padre de la independencia dominicana, estaba naciendo un día como hoy, 26 de enero de 1813, y nacía no solo para la Tierra Grande, para Quisqueya, sino para la historia de América. Las principales noticias del día. Titulares. La Corte Nacional llama a juicio al ex contralor Pablo Celi y 12 personas más acusadas dentro del caso Las Torres. Nuevo comandante de la policía tiene formación antiterrorista. Se deberá pagar un nuevo rubro en la matriculación vehicular en Pichincha. En el segmento de opinión, la crisis entre Ucrania y Rusia y la Asamblea no aprueba y el pueblo paga. Además, y todos a trabajar, vencer el miedo y cumplir las metas. En política internacional, Operación Global. Los editoriales serán de Ricardo Flores, Restricciones absurdas. Martín Pallares, Sofía Almeida, El cerrojo que no salta. El plop de la noticia. Noticias del día. La Corte Nacional llama a juicio al ex contralor Pablo Celi y a 12 personas más acusadas dentro del caso Las Torres. Por existir elementos suficientes que hacen presumir la participación del ex contralor general Pablo Celi, del ex gerente de Petroecuador Pablo Flores y de 11 personas más en el delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, decidió llamar a juicio a todos los involucrados. La resolución fue dada a conocer en la Corte Nacional de Justicia a más de un mes de que Córdoba suspendió la audiencia preparatoria de juicio e ingresó a deliberar respecto a los argumentos entregados por las partes en 8 días de diligencia. Según la acusación de la Fiscalía, ejerciendo el mando y el liderazgo de este grupo estructurado estaba Celi y Flores, mientras en los escenarios de colaboración habrían intervenido la exfuncionaria pública Natalia Cárdenas, el exgerente de refinación Mauricio Orellana, Roy Calero, Marta Barresueta, Esteban Celi, Pedro Saona, el empresario Álvaro Jorge de Guzmán, Adolfo Augusto Briones, Silvia López, su hijo Ángelo Rodríguez y Andrés Luque.
La Fiscalía acusó a los líderes de la organización por el delito de delincuencia organizada, que deja una pena para estos de 7 a 10 años de cárcel, y a los colaboradores los acusó con base en el mismo artículo, pero con el inciso segundo, que habla de penas para estos procesados entre 5 a 7 años de prisión. Nuevo comandante de la policía tiene formación antiterrorista. El general Carlos Fernando Cabrera Ron fue nombrado como el nuevo comandante general de la Policía Nacional en un momento en el que el Ecuador vive altas tasas de violencia. Cabrera fue nombrado en reemplazo de la general Tanya Varela luego del asesinato de 5 ciudadanos que se divertían en unas canchas deportivas la noche del viernes 21 de enero en la playita del Guasmo en la ciudad de Guayaquil. Esa noche 15 sujetos llegaron en lanchas hasta ese sector y dispararon contra los presentes, matando a 5 personas y ocasionando heridas a otras 9. Luego de cometer el crimen, huyeron por un brazo de mar. Ese hecho se convirtió en el detonante del cambio del mando policial decidido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, junto a una serie de medidas que buscan combatir la actual crisis de seguridad que atraviesa el país. El general Cabrera es abogado y licenciado en criminalística. Ha realizado cursos sobre técnicas antiexplosivos y antiterroristas en los Estados Unidos, además de tiro, balística, documentología y criminología en Argentina. Uno de los principales retos del nuevo comandante será enfrentar el recrudecimiento de la violencia que atraviesa Ecuador, evidenciado en el inicio de año con más muertes violentas reportadas desde 2010. Según el gobierno, este pico de violencia ocurre en un contexto de disputa de territorios por parte de bandas delictivas dedicadas al narcotráfico y que protagonizaron en 2021 una serie de matanzas en el interior de las cárceles del país que dejaron 323 fallecidos. Se deberá pagar un nuevo rubro en la matriculación vehicular en la provincia de Pichincha. Desde enero, todos los propietarios de vehículos matriculados en Pichincha deberán pagar una tarifa para el mejoramiento de las vías en la provincia. Así fue aprobado el pasado 7 de octubre de 2021 por el Consejo Provincial con la mayoría de los votos de sus integrantes. Se trata de la ordenanza para la creación del Fondo Especial para el Mejoramiento y Mantenimiento Vial de la provincia de Pichincha con aporte ciudadano. En este caso, en la parte medular, se contempla el cobro adicional de un porcentaje en la tasa anual de matriculación determinada por la Agencia Nacional de Tránsito. El artículo 6 de dicha ordenanza determina que los vehículos particulares y del Estado deberán pagar el 50% del tarifario anual, es decir, $18 más. El mismo porcentaje deberán pagar los propietarios de automotores de transporte público y de transporte comercial, lo que representaría $20.50. Sin embargo, las motocicletas deberán contribuir con el 30%, es decir, el pago de este grupo será de $9.30. Estos rubros serán cobrados al momento de la matriculación y están exentos los vehículos oficiales al servicio de los miembros del cuerpo diplomático y consular, organismos internacionales, la Cruz Roja Ecuatoriana, los cuerpos de bomberos y los vehículos que adquieran las personas con discapacidad. El fondo será administrado por la Prefectura de Pichincha y estará asignado a mejorar la vialidad rural de las cabeceras cantonales, parroquiales y las comunidades. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. La crisis entre Ucrania y Rusia. El mundo entero mira con preocupación la escalada de tensión en Europa del Este. Parecería que hemos retrocedido en el tiempo 100 años y nos encontramos nuevamente ante una pandemia, la amenaza de una guerra de proporciones considerables y un organismo intergubernamental debilitado. Desde el 2014, Rusia y Ucrania han tenido tensiones que derivaron en la controvertida anexión por parte de Moscú de la península de Crimea y la posterior guerra del Donbass, en la cual grupos separatistas prorrusos declararon la independencia de las provincias ucranianas de Donetsk
y Lugansk. Esto derivó en mayor apoyo económico, diplomático y militar de la Unión Europea hacia un socio ucraniano. Y para muchos esta era la antesala de una posible entrada de Kiev a la OTAN, provocando una reacción rusa sin precedentes desde la crisis de Georgia del año 2008. Sin duda pueden existir diferentes lecturas de la crisis actual, pero es imposible no tomar en consideración dos elementos: la entrada de algunas exrepúblicas soviéticas a la OTAN desde finales de los años 90 y la importancia de la distribución de gas ruso hacia Europa. Países como Lituania, Albania, Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia forman parte de la Alianza Atlántica, misma que crea una frontera geoestratégica para los intereses rusos. Si a esto sumamos una posible anexión ucraniana, la estrategia de contención desde Europa hacia Rusia será una realidad, y lo que ha provocado hasta ahora la fuerte reacción del Kremlin. Hace 10 años, el gas ruso iniciaba su paso hacia Alemania por el mar Báltico, a través del proyecto Nord Stream 1. Esto no solo estrechó las relaciones entre ambas potencias, sino que se pensó que a través de la interdependencia energética que se desarrollaría por esta relación, las relaciones ruso-europeas llegarían a su mejor momento desde hace siglos. Pero el desarrollo de la segunda fase de este proyecto evitaría que Rusia utilice la infraestructura de gasoductos que atraviesan Ucrania para distribuir gas hacia el resto de Europa. Para presionar a Moscú, algunos consumidores europeos de gas ruso han anunciado que no serán parte del proyecto, favoreciendo al gobierno ucraniano en esta crisis. A pesar de los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada del conflicto y una posible invasión, estos han sido infructuosos. La evacuación de familiares del cuerpo diplomático estadounidense de su embajada en Kiev es un reflejo que estamos al borde de un conflicto en el cual directa o indirectamente intervendrán las potencias occidentales frente al gigante euroasiático. Lamentablemente, la institucionalidad internacional es la principal perdedora en esta crisis. Es evidente que la Organización de las Naciones Unidas y un Consejo de Europa no tienen capacidad de acción frente al realismo político de los actores del sistema internacional. Parecería que, 30 años después de la caída de la Unión Soviética, estamos asistiendo al relanzamiento de una guerra que no será tan fría. Ojalá que en estas horas en las que el mundo mira en dirección al Mar Negro pueda existir un golpe de timón para evitar un nuevo conflicto en el que sufren hijos, padres, madres y hermanos. La estabilidad y la paz del planeta están nuevamente pendiendo de un hilo. Opinión. Bienvenidos. Hay un tema que no lo habíamos, y me incluyo, advertido con claridad. Y me voy a permitir leer algunas cifras para darle sustento a un tema técnico y a un tema que demanda prolijidad y precisión. Por Ministerio de la Ley, hoy está en vigencia la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, la reforma propuesta por el Ejecutivo. El Ejecutivo presentó en el proyecto que $2,000 sería la base imponible para impuesto a la renta. $2,000. Bueno, varias voces se dieron en el sentido de lo que significaba, cuántas personas ganan esto, no es mucho ese salario, es decir, una clase media va a tener problemas. Así era la discusión, y en muchos casos con razón. La comisión en el legislativo aprobó, la comisión, que sea $2,500 la base imponible. Esto daba un respiro para ampliar la cantidad de gente, ¿no?,
ampliar la cantidad de gente, por supuesto que va a seguir gastando, ¿no? Pero además, para evitar ese golpe, porque $2,000 es una cantidad, pues, no importante, pero por supuesto mucho más importante, el techo era $2,500. Pero ¿saben qué? Entró por Ministerio de la Ley, no aprobó, no negó, no discutió lo de la comisión y pasó por Ministerio de la Ley. ¿Qué significa? Que la Asamblea no cumplió con su obligación. Así de sencillo. Pero no solo eso. Y permítanme, por favor, que voy a leer. Dice, el gobierno propuso una reforma a la ley de hidrocarburos. ¿Y sabe qué? La propuesta del presidente no la trataron. Y lo que ocurrió es que entró por Ministerio de la Ley como estaba en el proyecto. Permítame otro tema. El gobierno propuso un impuesto al patrimonio de $1 millón a las sociedades y personas naturales. ¿Qué propuso la comisión? Que no sea 1 millón, que sea 500,000. Pero claro, quedó como propuso el gobierno. Y la Asamblea no aprobó ni negó la propuesta del gobierno y entró por Ministerio de la Ley. Pero es un asunto adicional. Hay un asunto adicional. El gobierno propuso gravar con IVA a estas plataformas que dan servicio de transporte, por ejemplo Uber. La comisión presentó una alternativa, que no se cobre, o una posición, no hubo alternativa, que no se cobre el IVA, porque ese servicio está para mucha gente, funcionarios públicos, etcétera, trabajadores que en algún momento pierden el bus de transporte y dice tengo que irme en Uber para no atrasarme, etcétera, etcétera. No se cobre. Como no trató la Asamblea, entró por Ministerio de la Ley. Qué cosa tan terrible. El gobierno propuso un incremento al ICE. En todos un impuesto a los consumos especiales, al ICE. La Asamblea no trató, pero la comisión de esa Asamblea presentó una alternativa, que se grave con un impuesto a la producción de licor artesanal. La discusión luego de que entró por Ministerio de la Ley no estuvo en cuanto a la ley que le quedaba a los ecuatorianos. No. Estuvo en eso minúsculo que muchos opinólogos llenaban sus cuentas en redes sociales, en medios, en el sentido de que el gobierno ha hecho un pacto, que le dejen esta herramienta en los términos que envió, porque UNES se había comprometido en una doble vía para que con eso pues el señor Glass, el señor Rivera que está muerto, etcétera, recobren la libertad y seguramente pues anulen los juicios. De eso hablaban, no hablaban de esto. Esto es realmente lo que ocurrió cuando entró por Ministerio de la Ley. Pero quiero decirles una cosa. Alguien podrá decir, pues no, es que la maniobra del gobierno para conseguir este objetivo, etcétera. A ver, los integrantes de la comisión vienen de los bloques y los bloques vienen de los partidos. Pero si los integrantes de la comisión aprobaban esto, quiere decir que por lo menos debían haber tenido en sus colegas de bancada la delicadeza para apoyarlos en lo que de alguna manera ya se había discutido e incluso se había flexibilizado un poco las tensiones respecto de si 2.000 o 2.500 y se comenzó a hablar de este tema. Pero bueno, hay un asunto pues, hay un asunto. ¿Por qué no aprobaron
lo que resolvió la comisión. Bueno, la Asamblea realmente, en este fiasco adicional como tantos otros y otros que vendrán, ya se graduaron de inútiles, de torpes, de irresponsables. ¿De qué? Porque si la comisión había, en varias reuniones con funcionarios del gobierno, habían llegado medio a flexibilizar la discusión, o diálogos, o como se llamen, les quedaba un recurso a la Asamblea para cumplir su obligación. Uno, aprobarla. Aprobar lo que sus compañeros compañeros aprobaron en la comisión. Aprobar el texto de la comisión, mejor dicho. Claro, lo que la comisión había preparado. Bueno, si lo aprobaban, el gobierno, pues evidentemente, tenía constitucionalmente la opción de ¿qué? De poner el ejecútese o vetar. Bueno, poner el ejecútese y hasta presentar otro proyecto. Pero bueno, de eso dejémoslo. Pero si los legisladores que no aprobaron, es decir, que no cumplieron con su papel de legislar, se ponían coherentemente de acuerdo con los compañeros o sus colegas que aprobaron en el proyecto en la comisión, bueno, aprobaban el proyecto. Medio el gobierno contra la pared, no le quedaba otra alternativa que tomar el proyecto, decir no, veto parcial. Veto parcial no es tan sencillo para el gobierno, porque el gobierno puede conseguir que se allanen. Pero si coherentemente los legisladores del Pleno actuaban de acuerdo con sus colegas de la comisión, podían insistirle, porque sume todos los que están en la comisión. A lo mejor conseguían una insistencia y la convertían en ley. Bueno, puede ser que no, pues. Puede ser que no. Pero ¿por qué no hicieron eso? ¿Por qué no agotaron todos los recursos legislativos de aprobación de leyes? ¿Por qué dejaron que esto entre por Ministerio de la Ley en los términos que el Ejecutivo? Bueno, alguien me puede decir, sí, pero el Ejecutivo presentó, pues, claro. Esto puede incluso reducir una experiencia. Los gobiernos de turno a través de la historia, y seguramente los que vendrán, y en el vecindario también, y en otros países también, lo primero para presentar un proyecto, como en el caso del Ecuador, con el carácter de urgente, bueno, hay un análisis de votos. ¿Cuántos votos tengo? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? En el caso del gobierno del presidente Lasso tiene realmente una mayoría espantosa, porque ustedes recordarán, pues, que el aliado sacó el doble de asambleístas. ¿Cómo es eso tan mágico y tan efectivo? ¿Saben cuándo ha ocurrido eso en el Ecuador? ¡Nunca! Por eso es que los señores de la 6 en el gobierno del presidente Sixto Durán Ballén se aventuraron a comprar un legislador del gobierno, al señor Faitón. Ese también fue un asunto escandaloso, nunca antes. A los gobiernos acusaban de los cambios de camiseta. No, aquí fue el bloque de las 6. Le quitó un asambleísta de la provincia de Los Ríos al gobierno del presidente Sixto Durán Ballén. ¿Qué tal? Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Que los gobiernos, haciendo un análisis numérico, dice, a ver, tengo tantos legisladores. Bueno, voy a presentar un proyecto, a lo mejor subiendo un poquito los números, capaz de, en ese diálogo, de buscar aproximarse, no dar muestras de que, bueno, a ver, vamos a bajarle un punto, vamos a bajarle 2 puntos. Y
Y eso abona con que se llegue a una decisión. Esto no es malo, un acuerdo político no es malo. El aproximar y buscar puntos de coincidencia, por supuesto que no lo es. La política es eso, es un arte finalmente. Entonces, si el gobierno dijo, a ver, vamos a dejar un margen que no sea 2.000, que puede ser 2.300, 2.400, y si ya mismo es imposible, bueno, 2.500. Pero resulta que no hicieron nada de eso. Lo más grave es que la comisión lo hizo y los colegas se negaron a cumplir con su obligación. Qué vergüenza. Por eso es que hoy el presidente busca que el pueblo se pronuncie y ya no ellos, porque realmente, como dice la gente, no sirven. Qué gusto haber estado con ustedes. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros aquí en el noticiero de Telesucesos. Continuamos con pandemia, continuamos con graves problemas en el país, pero lo que queremos decirles a ustedes es que lo importante es continuar trabajando. Quienes debemos asistir a nuestros lugares de trabajo, ir con mascarilla, tener todas las medidas de bioseguridad, lavarnos permanentemente las manos, estar vacunados y continuar trabajando. Todos conocemos las cifras del Ecuador. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos o apenas 3 de cada 10 de las personas que vivimos en el país tenemos trabajo. Por lo tanto, cuidemos nuestros trabajos. Vayamos a los puestos de trabajo, demostramos que somos eficientes, o presencial o a distancia. Exijamos también a nuestros jefes, si es que los tenemos, que nos manden unas tablas para decir, esto estoy haciendo y estoy haciendo de tal manera, para que demostremos que estamos cumpliendo objetivos, estamos consiguiendo una serie de avances en el trabajo que fue encomendado a nosotros y podemos ir generando mayores posibilidades para cumplir objetivos, planificaciones, ya sea en el mundo privado o en el mundo público. Y si pensamos en las escuelas, la ministra Brown la semana pasada fue muy clara al decir no han habido contagios en las escuelas. ¿Por qué no volvemos a las clases? Muchos que ya tienen la edad que yo tengo, nos acordaremos de cómo nos vacunaban en las escuelas. ¿Por qué no implementar ese tipo de campañas? Si yo tengo 50 niños en el aula, sé que 10 están vacunados, 40 faltan, que vayan a las escuelas a vacunarlos. Y así garantizamos que toda la población infantil que este momento se ha visto muy afectada por el tema del COVID, esté vacunada, estemos protegidos, no haya contagios. Y esa población infantil también que use las mascarillas y tenga todas las medidas de bioseguridad. 2 años sin ir a la clase genera una serie de problemas gravísimos, no solamente en lo que tiene que ver en el atraso en educación, sino problemas psicológicos. La salud mental está muy afectada de niños, de adolescentes, de jóvenes, de todos por vivir un aislamiento. Así es que hacemos un llamado, seguirnos cuidando, vacunarnos todos, 2 dosis, la dosis de refuerzo, si nos quieren poner la de influenza, pongamos la de influenza. Lo importante es estar sanos, estar productivos, seguir avanzando y conseguir los objetivos que en enero o en diciembre nos pusimos para el año 2022. No los vamos a lograr si nos confinamos y continuamos sin generar realmente todo lo que podemos desde nuestros lugares de trabajo. Compromiso, cumplir objetivos y demostrar que somos seres humanos ecuatorianos muy capaces de salir de esta y de otras crisis. Gracias por estar con nosotros. Pensamos que es hora de que todos pongamos el hombro y trabajemos fuerte para que el país salga hacia adelante con pandemia o sin pandemia. Gracias por estar con nosotros aquí en Telesucesos. Global Hoy con Alan Carney. Resulta importante, al analizar lo que ocurre en el escenario internacional tan agitado y cambiante ahora, practicar conscientemente el ejercicio de alejarse de la visión cerrada y unidireccional a uno solo de ellos. Es pues indispensable dejar de ver los árboles para poder ver el bosque. La creciente tensión que se está produciendo por la crisis ruso-ucraniana, por la gravedad de sus posibles implicaciones y desenlaces, es uno de esos eventos que acaparan la atención y las preocupaciones de la gente, haciendo difícil el no perder la perspectiva global al centrarnos en un solo punto como único aspecto destacable. Si nos esforzamos en mirar siempre el escenario global,
estaremos en una mejor capacidad para comprender e interpretar los acontecimientos locales que, la mayor parte de las veces, responden a las percepciones que los actores locales desean proyectar al resto del mundo. Aun cuando pueda sonar a lugar común, esa necesidad de mirar globalmente vale mucho la pena tratar de establecer el nuevo marco teórico de esa mirada, el trasfondo frente al cual se desarrollan los acontecimientos en el espacio y en el tiempo. En tal medida es necesario proponer tal marco. Y este hoy sería el de un cambio de época, donde aquello que se ha dado por sentado por un muy largo tiempo y que se ha constituido en el paradigma bajo el cual se ha interpretado la realidad, y este cambio se viene produciendo en el mundo ya desde hace algunos años. En concreto, me refiero al final de un ciclo de casi 600 años, durante el cual una alejada esquina de Eurasia, sin mérito particular aparente, alcanza un grado de preeminencia y dominio abrumadores sobre el planeta entero. El ascenso de Europa en el dominio mundial no tiene una explicación simple, es una conjunción de factores anímicos y materiales que por circunstancias internas y externas dan lugar a ese resultado y no a otro. Posiblemente el apogeo de esa superioridad europea y la de sus extensiones, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, en lo económico, político, militar, pero sobre todo en lo científico y tecnológico, se produce justo antes de la Primera Guerra Mundial. Este conflicto y su continuación en la Segunda son un acto suicida que enfrenta a Europa consigo misma, en un acto de destrucción casi apocalíptico por la destrucción masiva e indiscriminada de vidas humanas, de ciudades y países enteros, pero sobre todo del tejido moral sobre el que Europa había construido su mundo. Ese tejido moral nacido del humanismo y de la libertad para pensar. Los dos episodios terminaron deshumanizándola y renunciando a la libertad por la seguridad y las ideologías. Un lamentable retorno a la mentalidad y a la represión religiosa que el Renacimiento había ayudado a superar. El mundo que emerge de las cenizas de la guerra ve cómo Europa se encoge física y anímicamente para paulatinamente salir del escenario del que había sido protagonista estelar por medio milenio. Este cambio de época que está en curso se había anunciado ya con la irrupción de un actor no europeo en el campo de la industria y la tecnología. Japón decisivamente mostró al mundo que era posible superar y hacer mejor las cosas que cualquier fabricante europeo o americano. País huérfano de recursos naturales, arrasado hasta los cimientos por la guerra, a los 40 años de esta se había convertido en la tercera economía del mundo. La ruta marcada por Japón la adoptan otros actores asiáticos como Corea del Sur, Taiwán, Singapur y finalmente China, tras lograr liberarse de las trabas mentales que la ideología le había impuesto. Ese es el mundo que emerge, ese es el cambio de época al que me refería. El escenario del gran comercio mundial, que durante 5 siglos fuera el Atlántico, ya no lo es más. Ha sido ya reemplazado por el Pacífico y por el Índico. No en vano, a sus orillas vive el 60% de la población mundial. Si ese es el bosque, como que los conflictos nacionalistas europeos actuales causan una sensación de déjà vu, de la repetición de una ceremonia casi ritual de suicidio colectivo a unos ignotos dioses que deben ser aplacados. Mirando el escenario más o menos completo, no es complicado inferir la existencia de una coordinación,
consciente o no, en acciones de naturaleza política, económica o militar en regiones distantes entre sí y aparentemente inconexas. El escenario del Mar de la China Meridional, por ejemplo, nos ofreció hace unos días el despliegue de las poderosas armadas de combate americanas, chinas y japonesas en un ejercicio de intimidación mutuo en torno a Taiwán, foco de lo que podría ser el conflicto más peligroso entre superpotencias con muy poco previsibles consecuencias. Semanas antes, navíos rusos y chinos participaron en unas inéditas maniobras conjuntas al este y al norte de Japón, exhibiendo los alcances de la reciente alianza ruso-china. Por ahí mismo, el hereditario dictador norcoreano ha continuado lanzando misiles al mar y al parecer estaría por reanudar su programa atómico, todo esto en medio de una población a las puertas de una nueva hambruna. El Océano Índico, por su parte, ha sido escenario por vez primera de ejercicios militares conjuntos de las fuerzas navales chinas, rusas e iraníes, al tiempo que se está desarrollando ya una gran carrera armamentística con desarrollo de nuevas tecnologías militares, pero sobre todo con un trasfondo nuevo, la circunstancia de que la economía china, por su dimensión, es perfectamente capaz de financiar su crecimiento militar en lo convencional y nuclear al mismo o mayor ritmo que Estados Unidos. La superioridad tecnológica, que siempre fue la clave de la superioridad occidental, está muy menguada a estos días, si todavía persiste. Los ámbitos de la competencia en el mundo están signados por nuevos retos, siendo el principal el de la energía. Una energía que ya no puede depender de los combustibles fósiles por los problemas climáticos a ellos asociados. La obtención de una energía limpia y barata es lo que permitirá una transición no traumática a las nuevas realidades que el cambio climático está generando, particularmente sobre los más importantes recursos estratégicos para la especie humana, el aire y el agua. Hoy por hoy, China está claramente a la cabeza en el desarrollo y producción de paneles solares y turbinas eólicas, lo que la pone por delante en la más importante carrera tecnológica de este momento. De igual manera, está invirtiendo muchos recursos en el desarrollo de plantas nucleares pequeñas poco contaminantes y en investigación en reactores de fusión. Esto hace 30 años era simplemente inimaginable. Asistimos a la confirmación de un nuevo orden, con nuevos paradigmas y con nuevos actores. Ojalá el ser humano, su libertad y su dignidad tengan espacio en él. Muchas gracias. Editorial. Restricciones absurdas. Artículo de Ricardo Flores publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Transcurridos 2 años desde el inicio de la pandemia por COVID-19, las autoridades nacionales y locales deberían contar con la capacidad suficiente para adoptar medidas o imponer restricciones que de alguna manera puedan desacelerar el ritmo de contagio en el país sin afectar de forma sustancial la actividad económica. Lamentablemente, las decisiones que adoptan tanto el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional como muchos comités de operaciones de emergencia cantonales nos demuestran lo contrario. En el caso particular de Guayaquil, se trata de una ciudad que en su gran mayoría vive del comercio y de la industria, por lo que imponer restricciones draconianas da como resultado un severo impacto en su ya de por sí deteriorada economía. En marzo y abril del 2020, ante la aparición de un virus desconocido y el colapso sanitario y funerario de la ciudad, resultaba entendible que se confinara a los ciudadanos y se adoptaran medidas restrictivas hasta conocer cuál sería el efecto de la pandemia. Transcurridos 2 años, insistir en las mismas medidas que no detienen el contagio ya no puede considerarse prevención, sino necedad. Las medidas que adopten el COE nacional y los COEs cantonales
deben tener como objetivo desacelerar el ritmo de contagios de COVID-19 a efectos de evitar un colapso de hospitales y clínicas, así como un exceso de mortalidad, ya que ha quedado ampliamente evidenciado ante la aparición de nuevas variantes del COVID-19 que erradicar el virus es imposible. Carece de sentido, por lo tanto, solicitar el carné de vacunación para ingresar a centros comerciales, restaurantes y demás sitios de ocio, cuando es evidente que una persona vacunada puede estar contagiada de COVID-19 y transmitirlo a otras personas. Esto no quiere decir que no se debe fomentar la vacunación. Todo lo contrario, la vacunación ha demostrado ser la herramienta más útil para evitar la saturación hospitalaria y el exceso de mortalidad. Pero la exigencia del carné de vacunación para acceder a determinados sitios no tiene efecto práctico en la desaceleración de los contagios. Asimismo, la comunicación de las decisiones y las evidentes contradicciones entre el COE nacional y algunos COEs cantonales perjudican aún más la economía del país y tienen un efecto prácticamente nulo en la desaceleración de contagios de COVID-19. La reducción estricta de aforos en restaurantes, centros comerciales, cines, teatros conlleva una grave afectación a la economía de sus propietarios, sin que hasta la presente fecha se presenten datos o estadísticas que demuestren que dicha reducción tiene un verdadero impacto para reducir el contagio. Las autoridades nacionales y locales son incapaces de dar explicaciones satisfactorias a la ciudadanía para poder entender las medidas y, sobre todo, cumplirlas. Una de las medidas más absurdas es el cierre de las escuelas. Muchos organismos internacionales de forma reiterada han señalado que lo primero que deben abrir y lo último que deben cerrar son las escuelas. Es inadmisible que centros comerciales, restaurantes, oficinas estén operativos y que la Metrovía opere al 100% de su capacidad, pero que los colegios sigan cerrados. Más aún, se habla de permitir aforo en los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol. Además, por otro lado, la alcaldesa de Guayaquil se jacta de haber clausurado un colegio por dar clase a 2 estudiantes que seguramente guardaban mucha más distancia de la que la alcaldesa guarda en sus reuniones de consejo cantonal. Las autoridades nacionales y locales tienen el deber de explicar a los ciudadanos el motivo por el que se adoptan las restricciones y hacerlo con base a evidencia científica, no por simple temor o por dar la sensación a la ciudadanía de que algo se está haciendo. Basta ya de improvisación y restricciones absurdas que deterioran aún más la economía y ponen en peligro la salud mental de las personas, principalmente de los niños. Artículo de Ricardo Flores, publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Sofía Almeida, el cerrojo que no salta. Martín Pallares, 4 Pelagatos. O se encuentra una fórmula para destituir a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, o se recompone la mayoría social cristiana correísta que reinó ahí hasta hace poco y todo vuelve a su estado original. Lo cierto es que si no hay un sacudón radical, el organismo seguirá paralizando y el país entrará en un enredo institucional de complejas consecuencias políticas. Lo que ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es, al menos en los papeles, sencillo. La coalición social cristiana y correísta, que llegó a un acuerdo para nombrar autoridades como la del Contralor o los superintendentes bajo la operación de los hermanos Pedro y Luis Almeida, perdió hace pocas semanas la mayoría y paralizó el trabajo del organismo para que la nueva mayoría no influya en esos nombramientos. Para paralizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la presidenta Sofía Almeida ha utilizado de forma mañosa algunas herramientas que tiene a la mano. Esto es, básicamente, suspender las sesiones arguyendo cualquier pretexto. Lo ha hecho en más de 26 ocasiones y para eso ha dicho cosas como que el internet no funciona, que no hay condiciones para continuar una sesión o que 2 consejeros están discutiendo mucho. Esto ocurre desde el 29 de diciembre del año pasado y como van las cosas,
los plazos legales para los nombramientos pendientes ya no podrán cumplirse. Una de las más recientes maniobras de Almeida para impedir que el organismo funcione ocurrió la semana cuando clausuró una sesión donde la nueva mayoría se disponía a aprobar unas observaciones al reglamento para la elección del nuevo Contralor, formuladas por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Esas observaciones pretenden subsanar vicios que tenía el reglamento aprobado por la antigua mayoría correísta y social cristiana y que, a juicio de la nueva mayoría, buscaba nombrar a un contralor a la medida. Según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el reglamento vigente busca, entre otras cosas, perjudicar en las calificaciones a candidatos que se han destacado en la academia. Todo esto para beneficiar a quienes llegan con carreras como ingeniería u otras que no tienen relación con el cargo. Además, se minimiza la importancia de la experiencia en la misma Contraloría para dar mayor peso a la experiencia en otras materias que no se vinculan con los temas de la Contraloría. La Fundación alerta igualmente sobre el hecho que el reglamento aprobado por el correísmo y el social cristianismo establece que el secretario del comité de selección tiene que ser elegido de una terna que envía la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto acabará con la independencia de ese organismo y lo convertirá en dependiente de Almeida. En otras palabras, y aunque la Fundación no lo diga, en este reglamento están las semillas para acomodar la selección de alguien a quien socialcristianos y correístas ya tienen en mente. Como correístas y socialcristianos no pueden evitar la nueva mayoría y que ésta tome decisiones, la estrategia de Sofía Almeida es manejar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con sesiones extraordinarias donde los temas que ella incluya en la agenda no pueden ser alterados. Para mañana, por ejemplo, ha convocado a una sesión extraordinaria donde se van a tocar temas presupuestarios y administrativos. Si la nueva mayoría quiere, por ejemplo, que se traten las observaciones al reglamento para elegir al Contralor, no lo podrá hacer. La idea es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social siga funcionando, pero que una posible nueva mayoría no pueda alterar lo que los correístas y los socialcristianos ya dejaron armado. Al mismo tiempo, no se podrá avanzar en los concursos. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se sabe que esta es una estrategia que ha sido diseñada por los hermanos Pedro y Luis Almeida, es decir, el padre y el tío de la presidente, que manejan el organismo y operan con los intereses de la antigua mayoría. Según Sofía Almeida, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede funcionar porque la nueva mayoría no quiso aprobar el plan de contratación y con eso, sostiene, el organismo no tiene presupuesto. Los consejeros de la nueva mayoría sostienen, en cambio, que el plan de contratación no es el presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que contemplaba contrataciones bastante sospechosas, como el alquiler de un local por $70,000 por 3 meses para llevar adelante el nombramiento del nuevo Contralor. Los consejeros de la antigua mayoría explican lo que está ocurriendo de una forma singular. El gobierno y sus aliados están interesados en impedir que se nombren funcionarios independientes y tratar de mantener en estos cargos a personas que fueron escogidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, presidido por Julio César Trujillo. El correísta Juan Javier Dávalos ha tratado de implantar en la opinión pública la idea de que el gobierno, mediante la nueva mayoría, quiere sostener la institucionalidad del Trujillato, así como destituir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y finalmente destruirlo. Dávalos y los otros miembros de la anterior mayoría, David Rosero y Sofía Almeida, están alineados con la estrategia de los hermanos Almeida, que se resume así: si nosotros no vamos a controlar los nombramientos,
entonces es preferible que el país caiga en los enredos jurídicos que se producirán cuando se agoten los plazos para los nombramientos de los nuevos funcionarios. ¿Cuál podría ser el sacudón que saque al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la paralización artificiosa en la que se halla? Mientras solo se convoque a sesiones extraordinarias, como parece que lo va a hacer Sofía Almeida desde mañana, parece difícil que la nueva mayoría pueda sacarla del cargo y nombrar un nuevo presidente. La otra posibilidad que se está pensando es que el Contralor la destituya por incumplimiento de funciones. Mientras tanto, el tic-tac de los plazos sigue corriendo. Martín Vallares, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Miércoles 26 de enero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. En estos días hemos amanecido con la novedad de que la señora prefecta de Pichincha, Paola Pavón, nos acaba de poner un impuesto a todos aquellos que tenemos carro en la provincia de Pichincha. Ella dice que con ese impuesto, con esa tasa, va a mejorar las vías de la provincia. Primero tenemos que decirle a la señora Pavón que por mandato expreso de la ley, el Consejo Provincial no puede intervenir dentro de la zona urbana de Quito. Es decir, usted le va a cobrar una tasa al 85% de la población pichinchana que vive en Quito para arreglar vías que no van a poder disfrutar porque usted no puede trabajar ni hacer ningún tipo de obra dentro del distrito metropolitano de Quito. Menudo error, señora prefecta. Después, los impuestos, en este caso las tasas, son contraprestaciones que se pagan a un servicio que se está dando. Y como todo servicio, debe tener la lógica de a servicio dado, servicio pagado. Usted nos está haciendo exactamente la misma lógica de los cuidadores de carros de afuera del estadio, que quieren primero que les vayan pagando para que cuando uno regrese a ver su carro para irse, los señores ya se han ido. Entonces tiene que tomar en consideración que esa tasa debe ser por fuerza explicada o devengada por una contraprestación que usted no la está dando. Oiga, señora prefecta, ¿y no ha pensado a lo mejor para beneficiar a quienes utilizan las vías en hacer una alianza público-privada? ¿No ha pensado en concesionar las vías? Mire lo que pasa en la Panamericana. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a Ambato, tenemos que pagar un peaje para pasar Machachi y otro peaje para pasar Panzaleo y llegamos a Ambato pagando $2. Usted nos quiere poner $18 de impuesto, utilicemos o no utilicemos la vía. Reflexiones, señora prefecta. Ya la suspicacia de nuestra gente está diciendo que a lo mejor el grisete está causando cierta intervención en lo que usted puede razonar o pensar para el bien de la ciudad. Reflexión, está a tiempo. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el blog de la noticia. Esta noche nos vemos en noche de miércoles y en este espacio. Hasta mañana. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Telesucesos Quito. Instagram, @telesucesos_. En Twitter, @telesucesos29. En YouTube, Telesucesos HD. Y en nuestra página web, www.telesucesos.net. Recuerden que este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. La mejor educación garantizada para el aprendizaje de tu niño. Si estás buscando un preescolar que se adapte a tu necesidad, Preescolar El Parque es la solución. Comunícate al 0997 37 20 81. Que pasen bien, hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.